9:06 de la mañana, querida Malemanes, arrancamos la segunda hora de 526 al fondo aquí por Radio Trinchera desde el estudio Emilia Uzcama Itacuri para el mundo, pero en especial para nuestra patria bicontinental y bioceánica. Sabés que ya estamos en comunicación telefónica con Federico Montero, secretario de organización de CONADU. Federico, buen día. Franco y Malena te saludan desde los micrófonos de Trinchera. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por estos minutos. Federico, bueno, para arrancar un poco alrededor de lo que ha sido la jornada de la semana pasada, donde hemos visto no solamente una cantidad de facultades tomadas en toda la Argentina, sino también al Frente Gremial Sindical Universitario, llevando adelante también lo que fue la inmensa movilización previo a lo que fue el veto presidencial. ¿Cómo sigue todo en esta semana? ¿Qué cosas nos podés contar de lo que va a ser el cronograma, sobre todo de lucha en el que se mantienen las universidades? Bueno, en el día de hoy estamos completando un segundo día de paro nacional en todas las universidades, que comenzó el día de ayer, continúa hoy con un contundente apoyo en todas las universidades a lo largo y a lo ancho del país. Estamos hablando de 60 universidades nacionales, donde trabajan 200.000 docentes y no docentes, asisten más de 2 millones de alumnos, que tiene que ver con la continuidad del plan de lucha después de, como bien vos decías, que no se lograra reunir las voluntades suficientes en la Cámara de Diputados para torcer el veto del presidente a la ley del financiamiento universitario, que permitía nada más y nada menos que no seguir perdiendo frente a la inflación, tanto en lo que es en la cuestión salarial, que es el eje de nuestros reclamos. Como se sabe y es de conocimiento público, hemos perdido más del 50% del salario en este año, pero también la cuestión de los famosos gastos de funcionamiento, que después de la primera marcha, aquella del 23 de abril, había habido una especie de alivio para lo que es los gastos de funcionamiento, que se entiende por eso pagar la luz y el gas y no mucho más, pero que con el desarrollo de los aumentos de las tarifas y el gobierno ha ido también girando a cuentagotas esas partidas, y al día de hoy tanto la cuestión salarial como la presupuestaria están en el centro de las preocupaciones. Así que continuamos con este plan de lucha. En el día de mañana y pasado va a haber clases públicas a lo largo y a lo ancho del país, con la exigencia al gobierno de por lo menos volver a abrir la paritaria para intentar acercar posiciones para recuperar parte de lo que hemos perdido este año. Bien. Federico, ¿cómo viene siendo la articulación con los distintos sectores de la universidad? Porque, bueno, recién expresabas particularmente la definición del paro de CONADU, pero está claro que tiene no solamente la solidaridad de estudiantes, sino de la comunidad universitaria en general, abrazando un reclamo central de emergencia, hoy presentado no solamente en clave presupuestaria, sino además en el rol que tiene que ocupar la universidad. ¿Qué reflexiones vienen teniendo desde CONADU en relación a la unidad que se está llevando adelante en defensa de la universidad pública? Bueno, CONADU es la federación mayoritaria del sector de las universidades, tiene sindicatos en varias de las universidades más importantes del país, entre ellas la Universidad de La Plata, donde está nuestro gremio de base, ADULP. Pero nosotros desde enero hemos constituido el Frente Sindical de las Universidades, donde están todas las expresiones gremiales de docentes y no docentes, sabiendo lo que se venía y habiendo escuchado los anuncios que el presidente iba a hacer, y esa concepción de unidad la fuimos extendiendo también a los rectores y a los estudiantes, y nos permitió transitar todo este año y desarrollar el conflicto que ha tenido una enorme repercusión. Yo creo que ha sido una de las claves, junto con la enorme valoración que tiene buena parte de la sociedad argentina. Leía el último fin de semana varios estudios de opinión que reafirman que más del 80% de la población argentina apoya el reclamo de las universidades nacionales y valora las universidades públicas, en contra de lo que ha esgrimido el presidente en los últimos días con estos ataques y este intento de desprestigiar a las universidades nacionales. Pero me parece que esa valoración que tiene amplios sectores de la sociedad se vio apalancada porque vieron que dentro de la universidad pudimos dejar de lado los matices, las contradicciones secundarias que podíamos tener entre nosotros, para poner por delante la defensa de la institución, no solamente por nosotros, no en una mirada corporativa que tiene que ver con solamente defender lo nuestro, sino entender que es una institución
que es clave para el desarrollo del país, y que cuando se lastima a la universidad pública tiene consecuencias en un montón de otros aspectos de la vida social de la Argentina, en elementos estratégicos. Por ejemplo, cuando vos desarrollás un proyecto de investigación, no es que vos lo ponés en marcha un día, lo frenás otro día y después se recupera. Esos son años de formación de personas que tienen que estudiar su carrera de grado, su posgrado, desarrollar tareas de campo para producir tecnologías. Y eso, cuando se interrumpe y no hay perspectiva de que mejore, luego se pierden décadas hasta que eso se puede volver a recuperar. Federico, quería consultarte por esta demonización que hace el Estado con los estudiantes y con los docentes. ¿Qué pensás vos? ¿Por qué los toma tanto de enemigo? ¿Y por qué este plan de desarmar las universidades? Bueno, yo creo que lo que se vio después de esa sesión del Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados, cuando vimos que muchos diputados que habían prometido defender la universidad pública terminaron apoyando el veto del presidente, hubo una reacción que puso en evidencia a otro actor que había estado acompañando hasta ese momento el reclamo, pero que no había sido protagonista de la lucha, que es el movimiento estudiantil, que se lo vio a través de las tomas y demás. Y yo creo que eso terminó de generar en el gobierno la sensación de que tenían que atacar de manera lateral a la universidad, porque ellos no pueden sostener, no pueden argumentar y no pueden explicar este brutal ajuste que están llevando adelante. Entonces necesitan atacarnos con excusas que son inventadas. ¿Se acuerdan que en el primer semestre habían inventado este tema del adoctrinamiento? Sí. Incluso, no sé si recuerdan que habían abierto una casilla de mail del Ministerio de Educación de la Nación, claro, donde la gente, supuestamente los estudiantes, tenían que mandar correos denunciando a los docentes que los adoctrinaban. Bueno, esa casilla de mail la tuvieron que cerrar porque se les llenó de mail de gente, de estudiantes que apoyaban el reclamo de los docentes. Y como eso les fracasó, ahora tienen que inventar, de la mano de la masividad del reclamo y de lo que ha sido la presencia del movimiento estudiantil, tienen que inventar otros argumentos, como la idea de este tema de las auditorías, que ya existen y suman otra auditoría, bienvenida sea. Cuando auditen, lo que van a encontrar es que más del 60% de los docentes tienen un salario por debajo de la línea de pobreza, claro. Que a las facultades no les alcanza para pagar la luz y el gas. Eso es lo que van a encontrar ahí, que es algo que ya saben. Entonces me parece que esta violencia que lleva adelante el presidente, donde ha tenido palabras, digamos, bastante reprochables en relación a la comunidad universitaria, responde a la necesidad que tiene el gobierno de legitimar lo que ha sido una lucha ejemplar del movimiento universitario en este año, buscando distintos argumentos falaces, porque no pueden sostener, no pueden argumentar públicamente ninguno de sus funcionarios la razón por la cual están llevando adelante este ajuste sobre la universidad. Y la razón, nosotros creemos, que es que ellos quieren terminar con el modelo de universidad tal como lo conocemos, y aunque el presidente diga que la universidad va a seguir siendo pública y va a ser no arancelada, todo el mundo sabe que si a una institución le recortan un tercio de los gastos que necesita para funcionar, la mitad de los salarios de la gente que trabaja ahí, es una forma de destruirla, aunque no lo admitan. Tal cual. Federico, en esta misma línea, y teniendo en cuenta también que hay otra de las discusiones que también ingresó a diputados y que hoy vuelve a retomar la discusión en comisiones, que es el presupuesto. Me imagino que más allá de esta lucha particular que hoy están llevando adelante, también están puestos parte de los ojos ahí, teniendo en cuenta el diagrama de este presupuesto, y algo que no, o por lo menos ratifica que el año que viene seguramente estas luchas persistan. Sí, bueno, vemos con mucha preocupación porque, digamos, sobre llovido mojado, ¿no? Tenemos un año donde nos han recortado la mitad los salarios, han recortado los gastos de funcionamiento, y vemos que en el presupuesto que se presenta para las universidades para el año que viene es la mitad de lo que los rectores han previsto que se necesitaría para funcionar. Los rectores presentaron una propuesta para funcionar al nivel que estamos ahora para el año que viene, que es del orden de los 7 billones de pesos, y el gobierno presentó un presupuesto de 3.5 billones de pesos. Es decir, la mitad de lo que se supone que se necesita es lo que el gobierno envió al Congreso en este presupuesto.
Así que tenemos una enorme preocupación por lo que esto representa y vamos a dar también una pelea en el Congreso en relación a esto y para concientizar que todo este ajuste que se está llevando adelante, todo este esfuerzo, entre comillas, que el gobierno convoca para que la gente haga a costa de su salario, no tiene ningún sentido, que en realidad lo que se trata es de una gigantesca transferencia de recursos de los sectores populares, de los trabajadores, a los sectores más concentrados de la economía. Veía el otro día, el fin de semana, el balance, por ejemplo, de las empresas energéticas. Son empresas que hoy tienen una ganancia del 80% en dólares en una Argentina donde los jubilados no les alcanza para comer, donde los docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Y después nos preguntan de dónde sacaríamos la plata, ¿no? Cuando nosotros discutimos con los funcionarios de educación, por ejemplo, el tema del presupuesto que me preguntabas para el año que viene, nos invitan a que juguemos una especie de juegos del hambre, ¿no? Claro. Donde nos dicen, bueno, sí, a ver, ¿a quién le sacarían los recursos? Claro, ¿a quién le sacarían los recursos para que los docentes salgan de la línea de pobreza? ¿A los jubilados? ¿A los hospitales? Y nosotros no estamos de acuerdo con la discusión planteada en esos términos, porque en la Argentina existen empresas multimillonarias que tienen exenciones impositivas, los bienes personales de las personas más ricas de la Argentina, la deuda externa, como bien ustedes mencionaban. Eso es lo que tenemos que discutir, pero para eso necesitamos que la lucha sectorial que estamos llevando de la universidad se articule con otras luchas sectoriales y que los representantes políticos dejen de traicionar el mandato popular, como hicieron cuando se tuvo que rechazar el veto contra la ley de financiamiento, se pongan los pantalones largos y den la pelea en el Congreso como la tienen que dar. Tal cual. Federico, por último, para agradecerte estos minutos, pero antes de despedirte, una situación que se viene viendo, que viene creciendo en distintas universidades de nuestro país, que particularmente quizá tuvo un hecho que ha sido muy público, como fue el caso de lo que fue el ataque en el marco de la asamblea en la Universidad Nacional de Quilmes, pero podemos ver también distintas provocaciones en distintos lugares del país. ¿Cómo analizás sobre todo el encuentro adentro de los ámbitos de la comunidad universitaria con sectores que plantean concretamente bancar el desfinanciamiento y además, bueno, provocar en este caso a la organización que se gesta? Mira, las universidades públicas son, al contrario de lo que cree el gobierno, porque la mayoría de los funcionarios no pisaron nunca una universidad pública y si la pisaron nunca ganaron ni un centro de estudiantes en una universidad pública. Las universidades públicas son plurales, existen las distintas corrientes políticas y todo el mundo tiene el derecho a opinar y sostener de manera argumentada y pacífica la posición política que tenga. Incluso aquellos que entienden que hay que sostener este ajuste tienen derecho a expresarlo en el marco de respetar a los demás. Ahora lo que nosotros no estamos dispuestos a soportar es que, como sus argumentos son falaces, como sus argumentos son endebles, cuando están en enorme minoría, lo que hacen es buscar generar un hecho violento para desvirtuar lo que es un reclamo masivo y pacífico, como hemos visto a lo largo de todo este año de la mano de la comunidad universitaria. Como no tienen razón, como son minoritarios, como pierden las discusiones, tienen que buscar generar hechos de violencia como los que hemos visto en Quilmes. Y nos llama mucho la atención y nos da una enorme preocupación, ya que mencionás la situación particular de Quilmes, porque cuando uno analiza quiénes son esas personas, no es que son personas silvestres o estudiantes libertarios, ingenuos, que se reunieron y que están que tienen estas ideas que desde nuestro punto de vista son equivocadas, sino que son personas que están organizadas, que dependen de una estructura política vinculada con la Libertad Avanza, que muchos de ellos ya habían participado de la provocación que significó la presencia del subsecretario de Política Universitaria Álvarez en la Universidad de La Plata, después de la marcha gigantesca. Muchos de ellos son los mismos que estuvieron en Quilmes, que estaban organizados, y yo creo que eso responde no a un hecho aislado, sino, como decía, a una estrategia de tratar de desvirtuar el reclamo de las universidades en una espiral de violencia que siempre arranca, y presten atención con esto, con la violencia verbal desde el presidente. Sí. Porque si uno analiza la secuencia esa semana, habíamos tenido un discurso totalmente violento el día, ¿se acuerdan? Ese día sábado en el Parque Lezama, que hizo un acto Milei para presentar la estructura nacional del Partido de la Libertad Avanza. Ahí hizo un discurso totalmente violento contra las universidades. Y esa violencia que el presidente baja desde
su palabra como presidente, es la que habilita a que las estructuras políticas de la Libertad Avanza en distintos lugares vayan a intentar romper y generar un hecho de violencia que desvirtúe lo que es un movimiento masivo y pacífico. Nosotros vamos a, por supuesto, repudiar eso, pero tampoco vamos a hacer un eje en esas situaciones porque no, es como que el árbol nos tapa el bosque, y el bosque es que durante este año hemos visto una comunidad universitaria organizada que no está dispuesta a agachar la cabeza frente al plan del gobierno de destruir la universidad pública, y una sociedad movilizada que nos ha acompañado de manera masiva y pacífica. Tal cual. Federico, muchísimas gracias por estos minutos. Obviamente recordarte a vos y a todos los compañeros y compañeras de CONADU que los micrófonos de trinchera están más que abiertos para cualquier comunicación, y estamos juntos en esta lucha. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Pasaba Federico Montero, secretario de organización de CONADU, haciendo referencia al conflicto universitario y a la actualización, que son estas 48 horas de paro hasta el día de hoy que va a tener CONADU, con una continuidad del conflicto, como bien decía, reforzando y ampliando la solidaridad a nivel nacional, sobre todo de la emergencia universitaria. Bueno, nos vamos escuchando música. Sí. Y volvemos. No sé qué va a poner la querida Guada, pero vamos con eso. Marcha de la bronca.